bienvenidos a una nueva edición de Ciencia Aficionado. Estamos ya en la 7ª temporada de este club de lectura que pretende debatir, en primer lugar, reflexionar a través de una novela de ciencia ficción sobre cosas de la vida, del pasado, del presente y por qué no, del futuro. Bienvenido a todos y a todas. Como sabéis, esta es una iniciativa de la Unidad de Cultura Científica y la Fundación Española para la Ciencia y para la Tecnología, y esta actividad se enmarca en el 6º Plan Anual de Divulgación Científica. Nuestra novela de hoy es una novela muy popular, que se ha hecho muy popular, a decir mucho más exactamente, en los últimos años gracias a una serie de televisión. Hablamos del Cuento de la Criada, una novela escrita en el año 1985, que la verdad en su tiempo pasó sin pena ni gloria, fue una novela de culto y poco más, y hace 3 años, en el año 2015, se rodó una serie basada en esta novela de Margaret Atwood, y solamente con la emisión del tráiler de esta serie antes de que se estrenara en un intermedio de la Super Bowl norteamericana, ya fue el libro más vendido en Amazon aquel año. En España, El Cuento de la Criada también ha sido un gran éxito de venta y, como no, gracias a la serie. Aquí la hemos podido ver en HBO y también en Antena 3. Hemos visto 2 temporadas del Cuento de la Criada y se está preparando una tercera, que tengo entendido se estrena este año 2019. Margaret Atwood, su autora, también este año, en el mes de septiembre, presentará la segunda parte novelada de El Cuento de la Criada, que comenzará 15 años después del final de esta novela. Al parecer no va a tener conexión con la serie, o sea, no nos va a desvelar nada, no nos va a hacer spoiler de la serie, pero habrá más literatura muchos años después sobre El Cuento de la Criada. El libro y la serie, como ya sabréis todos, es una distopía sobre la maternidad. La propia autora no le gusta que la listen con demasiada facilidad en la literatura feminista, no porque este libro no lo sea y ella tampoco lo sea, sino porque es de las que piensan que hay muchísima gente sin talento alzada a los altares gracias al feminismo. Margaret Atwood es una mujer muy lúcida, muy inteligente, bastante sarcástica y que no tiene mucho pelo en la lengua. Pero lo que sí es verdad es que tras la serie del Cuento de la Criada, esta historia se ha convertido en un auténtico símbolo. Representa a la nueva generación del feminismo. Algunos dicen que es el gran icono de la cuarta ola feminista. Sin ir más lejos, en la última concentración feminista que hubo en Córdoba hace un mes, en la Plaza de las Tendillas, en la que se pedía la no derogación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, hubo una especie de performance, permitidme que lo diga así, de mujeres ataviadas como las criadas del Cuento de la Criada en la Plaza de las Tendillas, que además, como no, aparecieron en todos los medios de comunicación. O sea, realmente estas criadas ya son un símbolo del nuevo feminismo. Y la propia representación del estado de Gilead, donde tiene lugar toda esta trama, pues también habla de muchas cosas que nos suenan mucho a todos, que son el absoluto presente en nuestros días: los vientres de alquiler, la cultura patriarcal, la justicia patriarcal y la dominación machista o el posmachismo, como algunos lo llaman. Si no habéis leído esta novela o no conocéis esta historia, cosa que dudo, entre otras porque estáis aquí, os cuento muy brevemente que narra el escenario tras un golpe de Estado en Estados Unidos, tras la coartada del terrorismo islámico. Unos políticos teócratas se hacen con el poder y lo primero que hacen es recortar derechos a las mujeres y acabar con la libertad de prensa. Margaret Atwood, su autora, ganó el Premio Príncipe de Asturias en el año 2008, entre otros muchísimos premios. Ella es canadiense y hay muchísimos que la ven como una visionaria que se anticipó con esta novela y con esta historia al mundo en el que hoy vivimos. Ella ha manifestado en más de una ocasión que se inspiró en hechos reales, se inspiró en la América puritana del siglo XVII, en la Rumanía de Nicolae Ceausescu, donde se imponía el parto obligatorio, o en el retroceso que tuvo el feminismo en los años 70 y en los años 80. Como curiosidad os contaré que escribió esta novela en Berlín, cuando todavía existía el muro que dividía la capital alemana, y ella dice que de aquel ambiente opresor y cargado
pues tiene mucho esta novela, este cuento de la criada. La serie es una adaptación, pero una adaptación bastante libre, porque 300 páginas de este libro caben en 3 capítulos de la serie. Quienes hayáis leído la novela y hayáis visto la serie lo habréis comprobado. También se toman muchísimas licencias, ya sabéis lo que ocurre entre la literatura y el cine, son 2 lenguajes absolutamente diferentes, y supera también la serie ampliamente la trama del libro. Hay algunos personajes que no están en la novela y algunas historias que tampoco están en la novela. Y bueno, pues serie y novela se enriquecen la una con la otra, cada uno pues tendrá su preferencia y su opinión, que esperemos compartir todo al final de la tertulia, que hoy la va a protagonizar una mujer de ciencia, una joven investigadora, Mónica Sánchez Gutiérrez. Bienvenida. Muchas gracias por participar en Ciencia Aficionado. Ella es investigadora predoctoral y pertenece al Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Es licenciada en veterinaria, se licenció en el año 2007, después estudió Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también cursó el máster de agroalimentación en el año 2015. Es investigadora del grupo IBRO. Y actualmente, como decía, está realizando el doctorado en el Departamento de Bromatología y también en el Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química. Su investigación va dirigida a la obtención de celulosa y compuestos fenólicos con capacidad antioxidante a partir de podas de olivo. En una frase, ¿cómo nos resumirías tu investigación, Mónica? Nuestro departamento lo que hace es revalorizar residuos de la industria agroalimentaria, residuos agrícolas que no tienen ningún valor, llegan al laboratorio, nosotros los procesamos e intentamos obtener productos de alto valor añadido, y en eso consiste fundamentalmente. Yo, por ejemplo, trabajo con compuestos fenólicos que obtengo a partir de hojas, y esos compuestos fenólicos lo que queremos es aplicarlos en alimentos para ver si esa capacidad antioxidante in vitro también puede tener efecto en los alimentos y de esta forma prolongar la vida útil de ellos. Bueno, como podéis comprobar, la línea de investigación de Mónica no tiene nada que ver con la trama de la novela, pero nos preguntábamos en Ciencia Aficionado qué rama o qué investigación puede tener que ver con la trama de esta novela. Seguramente muchísimas y ninguna a la vez. Ella es una mujer de ciencia, con ella vamos a hablar de muchísimos temas que contiene esta novela, al igual que con todos vosotros, también de alimentación, ya lo veréis, y aunque no lo creáis. Y como la he definido al principio, ella es una mujer de ciencia y de eso se trata, de que gente de ciencia hable de literatura. Y yo agradezco en particular a los jóvenes investigadores que vengan, que se atrevan a ponerse ante el público, que sé que no es algo del todo fácil, y que nos ayuden a reflexionar y a debatir a través de la ciencia. Como siempre, vamos a comenzar charlando con Mónica y después os daremos la palabra para que preguntéis, para que reflexionéis, para que nos contéis qué os ha parecido la serie, la novela, en fin, para que hablemos de un montón de temas. Siempre os pedimos a todos capacidad de síntesis para que podáis hablar el máximo posible. Ya sabéis que el tiempo pasa muy deprisa. Y Mónica, si te parece, vamos a comenzar hablando de política, de ese estado horrible de Gilead, en el que esperemos que nadie tenga que vivir nunca, esa distopía que creó Margaret Atwood, que es una teocracia fanática. Esto de mezclar la política y la religión pues siempre fue bastante horrible, y que va reduciendo progresivamente los derechos de la población, fundamentalmente los de las mujeres. ¿Tú crees que Margaret Atwood fue visionaria, como muchos creen, y que esta novela lanza una advertencia más que real? Sí, la verdad que cuando tú vas leyendo la novela te vas dando cuenta cómo muchas cosas de las que va contando, porque ella va narrando el presente y el futuro a la vez, o sea, y el pasado a la vez. Entonces tú te vas dando cuenta que realmente los hechos que va contando son muy paralelos a los que estamos viviendo actualmente, no iguales, pero sí en muchas cosas similares. Entonces sí, desde mi punto de vista sí fue una visionaria. Yo soy de las que piensan que es toda una exageración, quizá para protegerme, y aunque veo las noticias cada día y hay cosas que no me gustan y veo que hay muchas posibilidades de retroceso, quiero pensar que esto es una gran hipérbole y que nunca puede suceder, pero entiendo también a quien está en la otra postura. Con respecto al papel que desempeña la mujer en esta sociedad de Gilead y cómo evoluciona
cómo evolucionan los personajes femeninos en esta novela, yo últimamente no paro de repetir y tuitear y de ver en otros muchísimos sitios una frase de hace 50 años de Simone de Beauvoir que decía aquello de que no olvidemos jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debemos permanecer vigilantes toda nuestra vida, ¿no? Y curiosamente en esta novela lo primero que hace este régimen es cargarse los derechos de las mujeres y someter a las mujeres al no derecho, por decirlo de alguna manera. De hecho, hasta en esta sociedad existen no mujeres. ¿Eres también, compartes esta visión de Margaret Atwood de que en cualquier régimen político de estas características el punto de mira siempre está en las mujeres? Hombre, si nos remitimos a países que ahora mismo están más radicalizados, a quien más afecta es a las mujeres. Todos los países con más cultura de radicalismo islámico, siempre la parte más débil es la mujer. Pero sí que es verdad que no creo que nosotros lleguemos, o no espero que lleguemos a ese punto. Bueno, yo creo que no lo permitiríamos, ¿no? Ellos tampoco pensaban que iban a llegar a ese punto, ese es el problema. Que muchas veces cuando estamos rozando delgadas líneas, al final rebasarlas es el dar el paso quizás se nos puede ir de las manos. Bueno, aludí hace un momento a la presunta derogación de la Ley Integral de Violencia de Género que pide algún partido político que ya tiene representación parlamentaria en Andalucía y que ha hecho que muchas mujeres vuelvan a echarse a la calle, como decía anteriormente, y lo hemos vivido, ¿no?, en el presente, ¿no?, como en el punto de mira o una de las primeras medidas que piden determinados partidos políticos están dirigidas a la amenaza de las mujeres. Perdón, y también hace un par de semanas escuché que querían volver a la ley del aborto, que querían proponer la ley del aborto de Juan Felipe González. Entonces, la sensación de retroceder ha costado mucho llegar hasta este punto. Pero bueno. Por lo tanto, tenemos que estar alerta y vigilantes toda nuestra vida, como decía Simone de Beauvoir. Relajarnos no. O al menos no perder, o intentar no perder nunca la inocencia de que todo lo que hemos adquirido se nos puede ir de las manos en cualquier momento. Hablemos de la tecnología, porque este libro también nos presenta una sociedad que ha avanzado mucho gracias a la tecnología, como nos ocurre a nosotros. Hay un debate alrededor de esta temática que refleja la novela y hay un cuestionamiento hacia esa tecnología. De hecho, el lector tiene la impresión que todos esos avances tecnológicos de alguna manera también han llevado al retroceso, ¿no?, y a que tenga lugar este régimen de Gilead. ¿Puede el perfeccionamiento de la tecnología ser decisivo para el control social? O sea, ¿somos ahora más vulnerables que a lo mejor en otra época gracias a la tecnología que nos controlen políticamente? Hombre, pues, al final la tecnología, si se usa, si se le da un buen uso, no debería de influir negativamente. Pero sí es verdad que si se le da un mal uso, al final el exceso de información es negativo en todos los aspectos. Y los gobiernos pueden utilizarlo para controlar a todo el mundo, que es lo que hacen, que gasta su dinero, en que invierte su tiempo. Si quisieran, pueden obtener información de nosotros, de todo. Podrían saber todas nuestras vidas, porque hoy en día todo el mundo, o casi todo el mundo, teclea todo a través de la red, busca información a través de la red y eso puede dar mucha información a nosotros y a otras personas que puedan utilizarlo. Bueno, de hecho eso ya está ocurriendo, ¿no? Ya sabemos que ha habido campañas electorales que han basado su éxito en las noticias falsas, en pues la venta de nuestros datos, los que damos libremente, la gran mayoría, en las redes sociales y en todo, en donde nos metemos navegando por internet. En fin, ya sabemos que esa información se está manipulando precisamente para manipularnos a nosotros a la hora de votar y yo hay veces que dejo de leer determinadas cosas porque incluso me entra ansiedad, ¿no? Pero estamos ahora mismo en ese escenario, en cómo el Big Data es capaz de decantar unas elecciones en nada más y nada menos que Estados Unidos o también en España, ¿no?
¿Y qué relación encuentras con el campo con tu campo, con el campo de la tecnología de los alimentos en esta novela? Porque hay control sexual de las mujeres, pero también hay control alimentario de las mujeres en el cuento de la criada. Ellos en el libro le dan mucha importancia a una vida saludable. Ellos creen que junto con todos los cambios ambientales, la contaminación y con todos los cambios en los hábitos de las personas, los hábitos en fumar, alcohol, la alimentación no saludable, que eso afecta mucho a la fertilidad y entonces le dan mucha importancia a que lo que son las criadas tengan una alimentación súper equilibrada, no cometan excesos, incluso que mantengan una actividad diaria de andar, etc. ¿Y crees que, no sé si en los años 80, porque no me puedo poner en la mentalidad de aquella época, han pasado muchos años desde que Margaret Atwood escribió esta novela, pero no sé si en tu opinión ha encontrado quizá alguna crítica velada a toda esa cultura de lo orgánico, a determinadas pseudociencias, etcétera, que tienen que ver con la vida saludable? No, la verdad que no la he encontrado. Al contrario, yo creo que ella lo que hace es como también dar un toque de atención, como no estamos siguiendo los criterios más sanos o más saludables y eso nos puede llevar a catástrofes a nivel de tanto ambiental como de alimentación en la fertilidad. Y según tu opinión, ¿por qué en esta ficción se le da tanta importancia a la alimentación de estas mujeres que solo sirven para procrear? Porque en parte lleva mucha razón, la tiene. La alimentación es muy importante a la hora de lo que es el tema reproductivo, bueno, a nivel de que el organismo funcione bien. Si es que al final la reproducción es como nuestro organismo tiene que funcionar perfectamente porque la reproducción es secundaria. Si nuestro organismo no funciona correctamente, la reproducción evidentemente no va a funcionar. Entonces, la alimentación y todo lo que nos rodea está muy relacionado con ese... ¿Y la dieta afecta a la fertilidad? Hay estudios que la carencia de vitaminas, de minerales que son esenciales en temas reproductivos, el contacto con por ejemplo, disruptores endocrinos. Un disruptor endocrino es una sustancia que lo que hace es alterar nuestro nivel hormonal. Entonces, claro, al desequilibrar las hormonas, pues ya la reproducción falla. Pero sin embargo, los países más poblados, o muchos de los países más superpoblados, precisamente tienen carencias alimentarias, ¿no? Sí, lo que pasa es que también la mortalidad de abortos neonatos también es muy alta. No. Hay otra cosa en esta novela que llama muchísimo la atención y es la resiliencia, esa capacidad que tienen las criadas, fundamentalmente, aunque no solo las criadas que sirven para procrear, sino el resto de mujeres de la sociedad de Gilead. Por ejemplo, están las martas, que son las cocineras, las limpiadoras, etcétera, o incluso las no mujeres que están en aquellos campos, especie de campos de exterminio. Esa resiliencia, esa capacidad de adaptarse a vivir en el infierno, es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos convertir el infierno en normalidad? Y esto no es algo que solamente esté en el cuento de la criada, esto está en el mundo y ha estado en el pasado y está en el presente de las guerras o de los campos de exterminio, ¿no? Yo creo que al final nos acostumbramos a la realidad que vivimos y terminamos por viendo una pequeña luz al final del túnel y agarrándonos a esa pequeña luz. Porque la verdad que a lo largo de la historia se han vivido muchas situaciones límites y hay personas que han vivido situaciones similares y han resistido, han sido capaces de sobreponerse a guerras, a campos de concentración y luego seguir con sus vidas. Eso es muy difícil. La capacidad de supervivencia del ser humano. Mónica, conozco a muchísimas mujeres a las que esta historia, ya sea a través de la literatura, a través del libro o a través de la serie, les ha impactado mucho. Fundamentalmente a mujeres, también a hombres, pero hay mujeres que se han sentido muy tocadas con la historia del cuento de la criada.
¿Tú has visto la serie primero? ¿Te has leído la novela primero para hacer tu historia? A mí todo el mundo me habla de la serie. La serie es buenísima, tienes que verla. Pero yo soy más de libros, me gusta más leer libros. Siempre cuando hay las dos opciones, siempre leo libros porque los encuentro más interesantes que la serie. Y leí el libro. Luego, vi la serie y la verdad que la serie está bastante bien. Recomiendo también verla. Pero es verdad que el libro, se lo comentaba antes a Silvia, te hace que tú terminas de leer y te hace seguir pensando, seguir rumiando. Y eso es muy importante, que cuando leas un libro y termines, tú proceses esa información y sigas intentando pensar cómo busques paralelismos, ¿no? Puedas llegar a decir, bueno, tenemos que tener cuidado porque llegar hasta los valores que hoy en día se tienen, hasta la sociedad que hoy en día tenemos, ha costado mucho trabajo, muchos años de esfuerzo. Y esos valores se pueden caer como un iceberg en cualquier momento. Y hay que valorarlos. Yo, por ejemplo, yo he nacido en democracia, yo he votado, pero eso hace tiempo que, no hace tantos años, que las mujeres no votaban. Entonces hay que valorar lo que tenemos y no perderlo. Este libro ha sido una bofetada para muchas mujeres y me hace gracia y me llama la atención porque, no sé, ahora desmentirme los que no estoy de acuerdo, pero creo que una distopía nunca ha tenido tanta verosimilitud para tanta gente. A ver, estamos hablando de una distopía, estamos hablando de un lugar inventado en el futuro, un estado que no existe, que es verdad que puede haber muchos estados ahora mismo en el mundo que se le puedan parecer a Gilead o que se le hayan parecido en el pasado, pero quiero decir, estamos hablando de una distopía. Es verdad que en este foro, en este Ciencia Ficcionado, hemos hablado de lo visionarios que han sido muchísimos autores de ciencia ficción, pero con el caso concreto del cuento de la criada, me he encontrado sobre todo con muchísimas mujeres que hablaban de la novela como si estuvieran hablando de algo que está sucediendo en un país de aquí al lado, ¿no? Como si realmente, no sé, Marruecos o Francia se hubiera convertido en un Gilead, ¿no? Y creo que es uno de los grandes valores de esta novela, la verosimilitud a la historia que le da la autora de algo, bueno, pues tan alejado de nosotros, aunque tenga muchas conexiones con el presente, ¿no? No sé si opinas igual. Sí, yo sobre todo lo que veo es eso, que es un reflejo de, a lo mejor no de la sociedad que nosotros vivimos, pero sí otras sociedades más radicalizadas, en las cuales la mujer, el único destino y finalidad que tiene es estar en casa, tener hijos, no van a la escuela, no tienen educación, no pueden acceder a la universidad. Entonces, eso se está viviendo ahora mismo, nosotros no, pero sí está pasando en otros países, que tienen que pedir autorización a su marido para hacer cualquier cosa. Claro, tú lo lees y dices, no, aquí no, pero es que está pasando. Y muchas veces creemos que la realidad que vivimos es solo la que nos rodea, pero es que el mundo es muy grande y hay muchas más realidades. Y no hay que taparse los ojos, hay que ver todo lo que sucede, porque al final, si ellos han llegado hasta allí y han retrocedido, también podemos hacerlo nosotros. Bueno, hay lugares en África controlados por el Daesh en donde no se puede escuchar música, ni las mujeres ni los hombres, y las mujeres tienen que salir tapadas, incluso con guantes en las manos, quiero decir, sin enseñar un solo centímetro de carne de su cuerpo, por poner solamente dos ejemplos, y eso está pasando aquí y está pasando ahora. Escribe al final de esta novela Margaret Atwood en esa conferencia, ¿no?, que algunos la ven como un rayito de esperanza, con la que termina este libro, hablando de Gilead como en el pasado. Hay un momento, y lo conecto con la resiliencia de la que hablábamos antes, que dice: la humanidad es muy adaptable, decía mi madre. Es sorprendente la cantidad de cosas a las que llega a acostumbrarse la gente si existe alguna clase de compensación, ¿no? Y que es una manera de decir que sí, que tenemos una gran capacidad de adaptación porque somos seres supervivientes de alguna manera, pero también tenemos una gran capacidad de adaptación al infierno, y eso hace posible que existan estados como el que describe esta novela. ¿Te parece que abramos el debate y demos voz a quienes nos acompañan para que nos contéis, bueno, lo que os apetezca del libro, de la serie
de lo que hemos hablado, para que preguntéis, para que discrepéis. A mano alzada, no seáis tímidos, que luego se nos va el tiempo. Adelante. Una pregunta. Yo estoy de acuerdo, yo quizá me acerco más a Marta, en el sentido que yo veo esto, yo no he visto, lo he comentado antes, yo no he visto la serie, yo solo he leído el libro, ¿no? Entonces yo lo veo como un ejercicio hiperbólico, ¿no? Además, si te fijas cuando la escribió, claro, eran los años 80, entonces yo además creo que ahora mismo la estamos centrando mucho en las mujeres, por lo que está pasando ahora, ¿no? Pero yo creo que en su momento lo podía centrar en las mujeres, en los negros de Sudáfrica o en los homosexuales de cualquier país árabe. Yo creo que yo lo veo más como desde el exterior, ¿no? Y luego también el tema de los derechos de retroceder, entonces tampoco había que retroceder tanto. Es decir, las que son un poquito mayores que yo recuerdan que mis hermanos, uno tenía hasta para abrir una cuenta que tenías que pedir permiso a tu madre o a tu padre, perdón, o a tu marido, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un poco un ejercicio de una hipérbole, ¿no? Pero lo que sí os quiero preguntar, lo que yo creo que sí tiene razón es que yo soy de la opinión que como sigamos así estamos yendo hacia una catástrofe reproductiva. Yo estoy convencida del tema, ¿no? No solamente por muchas razones, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? A ver, ¿qué dice la mujer de ciencia? ¿Una catástrofe reproductiva en qué sentido, Carmen? En el sentido de que la fertilidad está bajando de forma escandalosa. Pero habla de niveles demográficos en el mundo. No. Estoy hablando de la fertilidad, en el primer mundo, vamos a decir en el primer mundo un poco entre comillas, aquí, en este país, vamos a centrarnos en este país. La fertilidad de las personas, además, nos centramos mucho en las mujeres y sin embargo la que más está descendiendo es la fertilidad masculina. ¿Vale? Es que ha bajado la capacidad, por ejemplo, los espermatozoides viables, los últimos estudios que yo leí, en 40 años habían bajado la mitad. Es decir, que hemos pasado de un 80%, un 70 y muchos por ciento, a finales del siglo pasado estábamos por el 40%. Claro, porque ya no tienen estímulo, no se trata que se muevan. Y esos son los últimos datos, es decir, la capacidad, cada vez vemos todos que hay muchísima gente con problemas reproductivos, ¿no? No, yo no voy a opinar, yo voy a preguntaros, porque me interesa mucho lo que estáis hablando. No sé si lo puede contestar Mónica o tú o cualquiera de los que estáis en la sala y sabéis más de este tema. Estás diciendo que está descendiendo la fertilidad el primer mundo. Si estamos hablando de estudios basados en muestras de hombres y mujeres europeos, ¿vale? Mi pregunta es, ¿esos estudios es porque se están realizando en hombres y mujeres a partir de determinada edad? Te explico por qué lo planteo. Nosotras que siempre preparamos un poquito, ¿no? Hablamos con la gente de la Unidad de Cultura Científica, con la persona que vaya a venir, con Marta y demás, debatíamos un poco si el descenso de la natalidad tiene que ver con problemas de fertilidad real o una cuestión estrictamente relacionada con la edad. O sea, si hay una decisión de las mujeres de ser madres y de los hombres de ser padres más tardía, biológicamente, y aquí biólogos hay unos cuantos, o fisiológicamente por aquí, ¿vale? Es porque estamos poniendo el foco en una especie de universalización de los resultados cuando estamos olvidando esa segmentación por edad. No sé si me estoy explicando. Sí. Es una combinación de las dos cosas. Es una combinación de las dos cosas. Evidentemente la edad también influye, ¿vale? Pero la edad influye en la mujer antes que en el hombre, aunque la tasa de espermatozoides viables también baja. En los hombres bajan más lentamente y aguanta un poquito más, ¿no? En la mujer la fertilidad, pues la bajada es mucho más brusca y mucho más rápida, pero aún así es que vamos, yo los datos que tengo son relacionados con la toxicología, ¿no? Y la bajada de los niveles de espermatozoides es brutal, ¿no?
Yo estoy teniendo un déjà vu porque esta conversación con Carmen Michal la hemos tenido en alguna otra tertulia aquí. O sea, es una mujer realmente preocupada por este tema. Sí, sí. No recuerdo con qué novela salió, pero recuerdo que tuvimos aquí el debate. Aunque yo os lanzo otra pregunta a todos, a los hombres y mujeres de ciencia que hay aquí o amigos de la ciencia. ¿El mundo no está superpoblado? Quiero decir, entiendo tu preocupación, pero ¿el mundo no está superpoblado? ¿Hay recursos para la población que hay en el mundo? Ahora mismo sí, exactamente. Porque está mal repartido. Ahí está. Y mal gestionado. ¿O no? No solamente mal repartido, sino está mal gestionado. Lo que no se puede hacer es que se estén tirando naranjas y haya gente muerta de hambre. Yo por lo menos, por ejemplo, lo que yo opino. Se desperdicia un montón de comida. Se desperdicia muchísima comida. Muchísimo. Muchísimo. De todas formas, acaba de decir aquí Mónica, pero bajito, que todos esos estudios sobre fertilidad, tú te has referido al primer mundo, no se hacen en el tercer mundo. No se hace, claro. Es que es posible que también esté bajando, pero no se hace. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Vamos, es que la mierda la tenemos repartida. Vamos a ver que la contaminación de aquí, el plástico, llega a cualquier parte. Carmina, ese fenómeno de la bajada de la natalidad en el primer mundo. No, ella Pero los problemas que a ti te preocupaba al principio, ¿no? A ti que me preocupa la falta de no sé si por la pensión o por qué, pero bueno. Oye, que sea un motivo la maravilla. A mí me preocuparía que estoy más cerca que tú de jubilarme. Pero por lo que yo he visto, sin tener ahora mismo en la cabeza estudios, a nivel del segundo mundo, digamos, del mundo menos desarrollado, yo creo que es justamente lo contrario, ¿no? Hay las familias tienen más hijos, se tienen más jóvenes, incluso aquí, en el primer mundo, hay determinados estratos sociales, determinadas capas de la sociedad que tienen más hijos y más jóvenes, que digamos la clase media y clase acomodada, ¿no? Pero yo no me refería a eso, Paco. Yo no me refería a la bajada de la natalidad, sino de la fertilidad. Insisto que son conceptos diferentes. Sí. Es decir, porque yo creo que es que estamos jugando con fuego. Yo creo que estamos jugando... Entonces eso no se queda ahí, sino que eso va a seguir avanzando. Ahí exactamente. El tema de la contaminación, que es un tema que me preocupa muchísimo, pero ya ves. Te has llevado el lío a tu... ¿No? agua a tu molino, vamos. Pero si la novela habla de otra cosa. Pero por ejemplo, es que una de las cosas que se plantean en el libro habla de eso. El libro habla de eso. Sí, pero no de la infertilidad. Bueno, de hecho, Carmen, yo creo que ese es el argumento por el que las mujeres se convierten en esclavas sexuales, porque ha bajado muchísimo la fertilidad de la población, fundamentalmente el hombre. Lo que pasa es que en la novela le echan la culpa a ella. Hay mujeres infértiles y fértiles y hombres normales. Todo. Exacto. Ninguna situación. Como toda la vida. Esa es la descripción. Vuelvo a preguntar a los biólogos, si hay algún ambientalista también por aquí, pues igual. Y realmente debemos de ver como una catástrofe la posibilidad de que vayamos hacia un declive de la fertilidad y por tanto hacia una extinción de la especie. Quiero decir, al resto del planeta a lo mejor le va bien. Sí, pero el resto del planeta está muy bonito, pero si no estoy aquí. Vamos a ver, la primera función de uno es perpetuar su especie. Claro, Eso es así. Eso es así. Eso es así. Como Eso especie. biológicamente como especie, exactamente. No como individuo, sino como especie. Tú la puedes perpetuar de muchas formas, pero esa es nuestra primera función, es esa. Nuestro mandato genético es reproducir. Como biólogo, eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero hay otra cosa también, técnicamente, como bien saben los médicos, los procesos de reproducción asistida también están avanzando mucho y muy rápido, con lo cual a lo mejor una cosa no compensa con la otra, efectivamente, no hay que ser tan catastrofista. Yo creo que Y además nietos responsable tendremos. de incrementar la natalidad los procesos Hijos ya no, pero nietos. artificiales. Trillizos y demás es por la reproducción asistida. O sea que, Pero la reproducción asistida, Muy bien, volvemos a lo mismo. sí, ya, de acuerdo. ¿Quiénes la Que pueden? tenga dinero. Claro, que tenga dinero. Ahí en la punta, para tener la certera muy larga.
Bueno, ¿alguien quiere cambiar el paso? Sí, es una cosa, nada más, que aunque lógicamente el libro ha causado muchísimo impacto y la serie, el tema de la mujer y demás, pero si te paras a leerlo, el tema de la dictadura que se establece ahí, la forma tal, afecta a hombres y mujeres. Quitando los 4 que mandan, el resto está todo el mundo esclavizado, todo. Nadie es libre, nadie puede hacer nada. Son los 4 que mandan los que tienen organizado el total. Yo preferiría ser hombre que mujer. También. De todo lo aseguro. Estamos de acuerdo, pero mira que ahí no hay nadie que tenga una vida Sí, pero al hombre no medio lo normal. violan, ¿Eh? Al hombre no lo violan. De todas formas, en Pero ese aparecen sentido... más colgados hombres que mujeres. Claro. Por ejemplo, mueren más. ¿Puedo decir algo en esto? Esa idea que está poniendo Jesús, que me parece muy interesante, el hecho de que una sociedad que busque la anulación de las mujeres acabe derivando en la anulación, en realidad, de toda la humanidad, viene a reforzar una idea de que ideologías como el feminismo son ideologías que no están pensadas única y exclusivamente para salvar a un sector de la población, sino que buscan realmente el bienestar de toda la comunidad, de hombres y mujeres. O sea, que entiendo que esta lectura, decía antes Carmen, que es una novela escrita en los años 80, que si la leía en los 80, la ibas a leer mirando a ese tiempo, a quienes estaban viviendo realmente la discriminación, y estoy segura de que cuando se lea esta novela en 2020, porque miramos a la historia, a la literatura y a cualquier realidad con las gafas que tenemos del tiempo en que tenemos. Y el tiempo que tenemos es real, en el que las mujeres viven aún todavía una situación de discriminación. Y esos son datos y evidencia. Os invito a echar ahí un vistazo en el Ministerio de Ciencia, porque a mí es un tema que me gustaría, hombre, hablar con... no dejar pasar, teniendo aquí a Mónica como joven investigadora que es, y teniendo algunas investigadoras por aquí. Acabamos de celebrar el 11 de febrero, se presentaron los datos del Ministerio de Ciencia, que evidencia, o sea, ese techo de cristal, la discriminación y la situación. Y empezamos por el dato de, en España solo hay 7 rectoras. No hay más preguntas, ¿no? O sea, eso es algo. Entonces a mí sí me gustaría, porque, bueno, la novela habla de eso, bueno, o la queremos leer, no sé si habla, ¿no? Como dice Jesús, no sé si habla, pero la queremos leer con nuestras gafas de personas que habitan el año 2019. Me gustaría mucho que Mónica, pues, nos contase un poco cómo ha vivido precisamente esta semana del 11 de febrero, donde hemos vuelto a poner el tema en la escena pública. A ver, yo creo que hombre y mujer son diferentes y igualdad, la igualdad se va a basar en la educación. El día que eduquemos en igualdad, entonces habrá igualdad realmente. El problema está en que las mujeres biológicamente son las que gestan y tienen hijos. Cuando tú estudias y quieres desarrollarte profesionalmente y quieres ser madre, es muy complicado compaginar todas esas facetas. Entonces yo creo que eso es lo que pasa y lo que vemos actualmente, que mujeres que lleguen a esas altas posiciones son muy pocas, porque a lo mejor el precio que han tenido que pagar para llegar ahí ha sido muy alto. ¿Por qué vemos como pagar un precio? Porque vemos como pagar un precio renunciar a la maternidad o ejercer la maternidad de otra manera diferente a como se nos dice que debe ser la maternidad. Porque nos han educado con que eso era lo correcto, con que nosotras a lo mejor es así, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? ¿Sabes? A las compañeras de esto, o sea, te quiero decir, no te pido que hables de tu experiencia, ni de, porque no se trata de hablar de casos particulares, sino de lo que observáis en los laboratorios. Pues sí, veo a mis compañeras que llegan hasta aquí, cuando llegan hasta aquí se van, y de eso podéis hablar, hombres y mujeres que estáis dentro de la realidad de la investigación científica. Yo creo que ahora mismo a nivel de nosotros del laboratorio las mujeres avanzan, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo en profesora, yo veo que cuesta más llegar a ser avanzar. Es lo que yo he visto, lo que yo he notado. ¿Y los que sois profesores o jefes de departamento?
y lleváis más años. No, vamos, si es que lo que está diciendo es que, claro, pero lo que ha dicho ella está bien dicho, es renunciar en cierto modo porque te obligan a tener que elegir. Te obliga a la situación, el entorno en el que te mueves, en la mayor parte de los casos te obliga a tener que elegir. Y claro que sí, a lo largo de... Llevo ya 40 años en la universidad como profesor, aparte de los estudiantes y demás. Entonces, claro, ha habido muchas personas que han sido, no solo dejan mujeres, también hombres, pero la mayor parte han sido mujeres que han tenido problemas para seguir desarrollando una carrera investigadora muy ligado a todo lo que conlleva el tema de la maternidad. Muy ligado puede ser desde que en el sitio donde estaban te avisaban que no te vaya a quedar preñada porque esto no sé cuánto, porque son los meses, porque el proyecto hay que cumplirlo, porque la tesis no sé qué, bueno, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos casos es a costa de un esfuerzo extra y en otros casos, que son pocos, aunque cada vez va habiendo más, porque la pareja que tiene ha apoyado de verdad, ha contribuido a facilitar que la mujer pueda desarrollarlo. Pero si no, incluso en esos casos, sigue siendo todavía, a pesar de cómo ha cambiado, en muchos entornos, incluido el ambiente familiar y demás, se ve como mal. Es decir, tú llegas, tú llegas y dices que te vas al extranjero cuando acabas la tesis, así una estancia postdoctoral y demás, y si eres un hombre, lo que se asume es que la mujer deje lo que tenga, se vaya contigo, si estás casado, tal, o se rompe y se acaba la relación, ¿no? Mientras que si es una mujer la que llega a eso, que el hombre deje lo que sea, aunque sea está trabajando, ganando 2 perras con tantos problemas, y se vaya con ella, eso es, a día de hoy, aunque existe, es muchísimo más complicado, es mucho más difícil, eso es así. Entonces, lógicamente, lo que ha dicho Mónica, este tipo de cosas te hacen a que tú, si quieres desarrollar una carrera normal, tienes que renunciar a cosas, o bien en el trabajo, o bien en tu vida personal. Y me parece que es obvio. Una puntualización. Un estudio que se acaba de publicar en el PNAS es una de las revistas top de ciencias mundiales, te dice que el 43% de las nuevas madres y el 23% de los nuevos padres están hablando de las STEM, ¿vale? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, abandonan sus trabajos en ciencia entre 4 y 7 años después de tener o adoptar su primer bebé. 43% y 23%. 43 y 23. Los datos eran de ahora, que hace pocos años había una diferencia muchísimo más grande. Esta de este fin de semana, vamos, que o sea, que está claro que se va cambiando. Había una foto muy elocuente que se comentó muchísimo en el primer gobierno paritario que hubo en España con José Luis Rodríguez Zapatero, que había 8 mujeres y 8 hombres, en una revista, no me acuerdo cuál, hicieron la suma, el cómputo de los hijos que sumaban ellos y los hijos que sumaban ellas. No recuerdo muy bien cómo era, pero entre los 8 hombres sumaban, yo qué sé, 40 hijos, por poner una cifra, y entre ellas sumaban menos de 10. Es decir, esas 8 mujeres que habían llegado a ser las mujeres ministras del primer gobierno paritario de España, habían dejado por el camino tener hijos, mientras ellos habían llegado a ministros con una familia, con el número de hijos que habían elegido, ¿no? Y me pareció de gran elocuencia. ¿Ve una mano? Ese problema solo se arreglará cuando ocurra. A mí me tocó en el primer año de este ciclo comentar Un mundo feliz de Aldous Huxley, para cuando tengamos, o la mujer no tenga que ser la máquina reproductora, sino que tengamos una máquina que genere a los niños, y la mujer se libere de esa función biológica. Yo no estoy de acuerdo contigo, Paco. ¿Estás de acuerdo que en ese momento de la ley, de esa función biológica? No, la crianza puede ser libre. Vamos a ver, yo hay una frase que digo mucho, que menos tontería y más guardería. Vamos a ver, desde el año 2000 que nos fuimos a Rabanales los primeros, se está hablando de poner una guardería en el campus de Rabanales. La primera que firmamos aquello fuimos Alicia y yo, y también estaba ya José por allí. ¿Te acuerdas que firmando aquello de la guardería? Pues estamos en el 2019 y no hay guardería en Rabanales. Hombre, eso es una cosa tan tonta. Es que aquí se habla mucho, se habla lo que sea, pero luego cosas no. El problema no puede ser la gestación, Paco, porque eso entonces la adopción no tendría problema, ¿no? Si adoptan niños puede descargar. El problema no es eso, es la crianza. De hecho, yo una pregunta que le iba a hacer a Jesús y que os hago a todos es si veis que las compañeras mayores abandonan también o dejan de ocuparse de sus carreras cuando les llega el momento de cuidar.
Porque estamos hablando de la crianza de los hijos, pero nos estamos olvidando del momento cuidado de los padres. Entonces, si detectáis ese abandono de la carrera o de la escala profesional en ese momento también. Yo, vamos, si me hacen la pregunta, yo así en el entorno mío no lo he visto, lo cual no quita que lógicamente, y al igual que ocurre con lo otro, y todavía incluso más, eso está en la mujer fundamentalmente, el tema de cuidar de los mayores, ¿no? Pero la verdad es que esa repercusión en esos entornos ya, yo no lo he apreciado, ¿eh? También es verdad que si tú ya estás con en esas edades, con los años que lleva y tal, te puedes organizar un poco mejor. Una de las ventajas que tenemos en el trabajo nuestro es el tema de la flexibilidad en cuanto a los horarios, ¿no? De que dando las horas de clase que tienes que estar allí cuando están los alumnos, el resto del tiempo tú puedes desplazar tu trabajo y organizarte. Pero no, eso no lo veo yo, o sea, lo veo como algo que existe a nivel global, por supuesto, que recae la mayor parte del peso sobre las mujeres, que cuidan a los mayores, pero en el caso concreto de nuestro trabajo, en el entorno, también es verdad, mujeres así, hasta ahora ha habido una o dos por allí, así que haya pasado, hombre, que hayan pasado a esas edades, Carmina, no desea sacar a uno. No, pregunto. Porque, claro, porque date cuenta que esto, lo que estamos hablando, la incorporación de la mujer y sobre todo, con lo que comentaba antes Mónica, no ya de estudiantes haciendo la tesis, sino de llegar a cargo, a puestos, ¿no? Es relativamente reciente, entonces todavía, digamos, son pocas las mujeres en el entorno, yo creo que te conozco, esto podrá ser distinto, que han llegado allí en los últimos años a jubilar una mujer y 20 hombres, ¿no? Por decirlo así, ¿entiendes? Entonces, claro, también es más difícil apreciarlo si no hay caso, ¿no? Pero yo creo que eso es distinto, ¿eh? Yo creo que ahí el efecto sería menos grande. Bueno, Carmen, lo de la guardería ha quedado grabado, ¿eh? Lo podemos poner en bucle. Esa reivindicación... Se me pasa ahí ese trocito a... No, pero a ver, fuera de bromas, o sea, es que puede haber una mayor elocuencia que esa. O sea. Es que es verdad, es que yo creo que muchas veces se habla mucho y tal, pero yo soy una persona muy práctica. Es decir, yo creo que se hacen muchas proclamas, todo muy etéreo, ¿no? Vamos a dejarnos vamos con los pies en la tierra. ¿Aquí qué hace falta? ¿Qué se puede hacer? Hombre, pero yo creo que también habría que analizar hasta qué punto la maternidad es la responsable de que no haya más mujeres en esos puestos, porque también la crianza dura un tiempo en el que luego te quedas libre, te incorporas de nuevo, porque realmente hay un rasgo en que a muchas mujeres no les interesa llegar hasta allí. O sea, hasta qué punto hay cierta ambición que a alguna mujer, por lo que sea, porque le gusta más una vida más... Porque una de las cosas que más me ha gustado del mundo es la vida privada, o sea, la mirada íntima de ella, el lenguaje más allá de toda la sociedad. O sea, que a mí no me gusta la ciencia ficción y al leer el libro, digo, pero bueno, está hablando de lo que puede sentir cualquier mujer en cualquier situación, en cualquier momento, más allá de la sociedad en que está viviendo. Entonces, había que analizar si todos esos datos en realidad responden a un rasgo de... O sea, que tiene que ver realmente con la maternidad o no. Me niego a creer que la ambición sea exclusivamente masculina. No digo que sea exclusivamente, digo hasta qué punto y hasta qué niveles. Hay que ver lo que hay realmente detrás. Por ejemplo, yo soy profesora, mis compañeras no veo ningún problema no veo ninguna historia por la crianza. Es verdad que las mujeres que tienen maridos que las acompañan más en muchas cosas, en pequeñas cosas, que se les ha roto el chándal, eso, pues viven más tranquilas, pero en ningún momento les corta de mover, porque son las que más mueven en los institutos, cuando hay que por la tarde con no sé qué. Entonces no sé hasta qué punto el hecho de ser madre les corta de tener un puesto más importante. Por ejemplo, en mi instituto somos casi todos mujeres y también hay un director, ¿vale? Entonces no sé qué hay ahí detrás. ¿Qué hay? ¿Si es solo educacional o hay algo más? A nivel de investigación es que te corten tu es un parón, y ese parón implica mucho. ¿Pero quién te lo corta? La maternidad. Es que te tienes que ir unos si meses en tú durante un año dejas de investigar, dejas de publicar... investigar en casa. No, la pregunta, yo no está bien, es muy importante, pero no es investigación. Es muy importante la pregunta que has hecho, porque estos eventos lo que pretenden
es dar a conocer cuál es, no solamente conceptos científicos, sino cómo se investiga, cuál es la metodología y cómo son las personas. O sea, que me parece una pregunta de lo más pertinente que te agradezco que hagas. Es que muchas veces damos por hecho que la carrera investigadora la conocemos. Pero depende, porque ella trabaja en un laboratorio a lo mejor y necesita estar en el laboratorio. Hay muchas ramas que tú estás conectado con un telescopio en Mauna Loa y te mandan los datos a tu casa y no tienes que estar ni en Hawái, puedes hacer esa investigación en Córdoba perfectamente, ¿no? De todas formas, yo me replanteo, ¿las mujeres no quieren o no pueden? Y dejo esa pregunta en el aire, ¿no? Por una vez que vuelves de la crianza, si es que de eso se vuelve alguna vez, que esa es otra, ¿no llegan porque no pueden o porque no quieren? Yo no lo sé. Yo tampoco. Por ahí había una... Aunque ya respondió Mónica, en muchas ocasiones, bueno, y en muchos campos del conocimiento es fundamental estar en laboratorio. Entonces, entre el embarazo, muchas veces no puede entrar al laboratorio, después en el parto, en el posparto, la lactancia, no puede estar en el laboratorio, y la ciencia cada vez va más rápido, es decir, tienes que estar constantemente publicando. Cuando tú paras un año, tus compañeros hombres que estaban en la misma situación que tú, han tenido hijos, pero han podido seguir yendo a trabajar y han subido, y tú te has quedado atrás. Entonces, o tienes unos compañeros que te montan en el carro y te ayudan y te empujan, o inevitablemente te quedas atrás. Y yo ese empujón, o sea, esa parte que has perdido, te cuesta mucho volver a recuperarla. Vale, es que en ese campo, claro, en el campo, ¿no? Por allí. Hola. No, que la prueba de la influencia de esto es que una de las mejoras que ha habido en los últimos años en relación con este tema es que las personas que tienen un hijo, pues por ejemplo con determinado tipo de becas, de contratos y demás, se prolonga, eso se hace un stand-by, en los plazos para pedir proyectos, para pedir cosas y demás, el tiempo dedicado, un año, que podemos considerar que es poco, pero hace no muchos años no había nada. Esos años, digamos, no se cuentan, se considera que son años en los que no se ha podido hacer nada y se da esa prórroga. Eso ayuda a que personas que a lo mejor sin eso se hubieran quedado aún, porque estoy totalmente de acuerdo con ella, se hubieran quedado aún más descolgadas, pues te da un cierto margen de poder seguir optando. Y en cuanto a lo que decía ella de que si es por la misma, es que yo vuelvo a lo mismo, es que todo va inmerso en el conjunto y sigue siendo, y eso influye muchísimo. Ahora dices tú, es que para poder seguir adelante tienes que tener una ambición mayor que el hombre, porque las fuerzas contra las que tienes que luchar para seguir adelante son mucho mayores, son mucho más fuertes en contra. Empezando por tu propia familia, que lo que ve normal con el niño no lo ve igual de normal con la niña, ¿no? Aún a día de hoy y aún en donde estamos, que son sitios absolutamente islas y privilegiados en relación con todo este tema, pero sigue habiendo una diferencia, al menos a nivel global, no tengo ninguna duda. Por eso, retomando lo que dije al principio, la base es la educación. El día que eduquemos en igualdad, cuando esos niños lleguen a grandes, es cuando cambiarán, o por lo menos se asemejarán más a lo que queremos, sin poder salvar esa diferencia biológica que tenemos, que eso no lo vamos a salvar. Las que gestamos y las que tenemos hijos somos las mujeres, eso no va a cambiar. Pero bueno. Pero yo la educación, estoy de acuerdo contigo al 100%, como lo ha dicho Jesús también. Yo creo que a la mujer le cuesta muchísimo más trabajo, por todas las razones que estáis explicando, poder avanzar en cualquier profesión y en investigación mucho más, porque es muy competitiva y no tiene horario y no tiene fin, y además encima lo hacemos porque nos gusta. Cuando vas al banco de cajero, pues desconectas a las 3 de la tarde, ¿no? Pero nosotros seguimos por la noche, de madrugada, en fin. Lo que tú dices de la educación es cierto, pero yo lo ampliaría, ¿no? A la educación en un sentido muy amplio de la palabra. La televisión, los roles machistas, los roles adjudicados a la mujer, la familia, la sociedad en general. Y eso, yo estoy de acuerdo con todas las medidas a favor de la implicación de la mujer, la defensa de la igualdad de la mujer, etcétera, etcétera, pero eso no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Vamos a requerir mucho tiempo, lamentablemente. Necesitaremos generaciones. Y nos va a costar mucho trabajo porque de vez en cuando hay estos repuntes, ¿no?, de machismo y de casposidad y de cosas antiguas y naftalinas, que dijo alguien, ¿no? Entonces, yo por abrir otro campo, porque nos estamos centrando un poco en el tema de la mujer, y habéis dicho un poco al principio, no pasa nada, ¿no? Bueno, esperemos que esto no pase, ¿no?
el paralelismo con lo que está pasando en el mundo, en España especialmente, que nos preocupa por la inmediatez, pero en general en el mundo, ¿no? De retorno a este modelo de clases sociales, de buenos y malos, de lo que es correcto, lo que es tradicional, de las tradiciones antiguas, de la mujer aquí, el hombre aquí, no sé, un poco este resurgir de las tradiciones más clásicas y más casposas. Yo creo que nos falta un poco leer la historia y ver que esto es un movimiento cíclico del ser humano que ocurre periódicamente y que muchas veces nos ha llevado a situaciones muy catastróficas, ¿no? Unas veces, ahora es con la mujer, hace años fue con los judíos, será con los negros, no sé, o sea, será con distintos... minorías no, porque las mujeres no son minorías, ¿no? Al contrario, sois mayoría. Somos más de la mitad de la población. Pero, más de la mitad de la población. Sí. Pero con estos sectores sociales discriminados que al final... Es decir, ¿de verdad pensáis que no va a pasar nada? Pues yo estoy francamente preocupado, ¿eh? Con lo que está pasando a nivel social. Y creo que la novela refleja un poco eso, el retornar a una situación de recuperar las clases sociales, la división jerárquica, un poco llevado a un cierto extremo, pero bueno, oye, cuidado, ¿eh? O sea, a mí me da miedo. A lo mejor estoy cambiando y quería seguir hablando de la mujer, pero bueno. No, porque... Nos quedan 5 minutos de todas formas. O sea, ya os pido a todos que brevedad en la exposición, porque menudo tema ha sacado. Bueno, yo que me niego a caer en el pesimismo, porque tengo así hoy el día, y mucho menos a creerme la teoría del miedo y de actuar por temor. Prefiero más situarme en otro momento, me parece. Vamos, lo que yo quería apuntar cuando pedí la palabra es en relación a lo que decía Jesús sobre esas medidas que han favorecido de alguna manera la conciliación o que han buscado paliar un poco los problemas que puedan tener las investigadoras. Me gustaría subrayar, y lo voy a enlazar con lo que estás diciendo, que esas medidas son posibles porque ha habido mujeres que han dado la batalla y han hecho de Pepito Grillo, y estoy hablando de asociaciones como la de AMIT, ¿no? De mujeres investigadoras y tecnólogas, de colectivos que realmente han trabajado desde dentro. Esa es la política que a mí me gusta, es la que yo creo que tiene que ver más con el activismo y demás, y es esa la que está bien porque reacciona en momentos también como el que estamos viviendo, el que queremos ver, y no caen en la parálisis por el miedo, Dios mío, la reacción. O sea, tenemos ya medidas, tenemos que mantenerlas y tenemos que buscar la manera de que no se den pasos atrás. En ese sentido, en muchos, de todas formas, a mí había un tema que nos hemos dejado fuera con el tiempo, pero tiene que ver con esa vuelta a lo primitivo que plantean casi todas las novelas distópicas, ¿no? Es como hemos llegado a la cumbre de la tecnificación y caemos en lo primitivo. Pues bueno, yo también creo que es un recurso literario porque el mito está en lo básico y en la esencia, ¿no? Pero sí que me preocupa más cuando veo cosas que tienen que ver con tu línea de investigación y ese constante llamamiento del marketing agroalimentario a lo natural, lo biológico, lo saludable, que no está basado en evidencia. No son alimentos, son medicinas. Entonces, está la ciencia, la investigación científica realmente sabiendo responder un poco a esa construcción que no deja de ser marketing y que busca eso, como buscan las novelas distópicas, ¿no? El mito, el recurso fácil, ¿no? De vamos a lo primitivo y a lo esencial. Y ese tema, ya no sé, no tenemos mucho tiempo, pero no sé si... Bueno, Mónica, pues por cerrar con este tema y luego con la cerveza hablamos de lo que ha planteado Paco, si os parece, si estamos en el bando pesimista o optimista, pero Mónica. Yo creo realmente que la alimentación influye mucho en la salud de las personas, que no le estamos dando la importancia suficiente y que realmente consumimos muchos alimentos procesados, muchos alimentos que han sufrido mucha serie de transformaciones, que se le han añadido aditivos. Y eso yo creo que no es bueno. Y yo si pudiera, dentro de mis posibilidades, intentaría volver, por ejemplo, a la época de a lo mejor mis abuelos, que tenían su huerto, cultivaban sus gallinas,
Porque yo recuerdo esos huevos, que el sabor de esos huevos no es el de los huevos que tú te comes ahora mismo. Esto nos da para otra... Y todo, y el sabor de las verduras, todo. Digo cositas, pero bueno. Pero eso da otra cosa. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, esta sesión dedicada al cuento de la criada. The Testament, así se llamará el testamento, supongo que se traducirá al castellano, así se llamará la segunda parte de este libro que se publica este año, y os convocamos a la próxima sesión de Ciencia Aficionados, que será dentro de un mes, el 20 de marzo. Estará el investigador Carlos García, que es informático, pertenece al Departamento de Informática y Análisis Numérico, y hablaremos de la novela Yo Robot de Isaac Asimov. No sé si habéis sacado algo claro de esta tertulia de hoy, espero que sí, que reflexionéis mucho, pero una cosa sí que está clara, Carmen Michán. Guardería en Rabanales ya, señor rector. Oye, en el rectorado también, ¿eh? Y en el rectorado también. Y si puede ser en cada facultad, mejor que mejor. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica.